Ahí está. Bueno, ahí va grabando. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con esta clase. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, por ahí más que nada con los últimos desafíos que estuvimos viendo con Nahuel y con David, que el desafío 8 y 9 por ahí pocas personas lo pudieron completar. Si quieren podemos arrancar por ahí haciendo un repasito de eso. Yo lo acabo de subir recién porque me había olvidado, pero Bárbaro. que pedía que decía que hiciéramos igual al ejercicio 7, Exacto. pero con un for, y habría que modificarlo porque con el for hay que utilizar una cantidad finita, y así que tenemos que pedirle al usuario que ingrese n números. Si no, Claro. no se me ocurría hacerlo sin pedirle esa condición al usuario. Hola, hola, ¿ahí me escucha? Sí, Ahí te escuchamos ¿me bien, escucha? David. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Sí, lo que decía Joaquín, sí es cierto. A ver, yo creo que el planteo inicial era utilizar más que nada el for, ¿sí? Es como ir practicando más que nada, esto de ir iterando por cada elemento y de rango en lo que estamos viendo. Em, y nada, más allá de que eh, viendo el desafío 7, que está bien resuelto a través del while true, está bien, esa es la manera de resolver, ¿sí? Una iteración infinita. Bueno, la idea del for era ir mm, más allá de que no se pueda simular exactamente, o sea, se podría, tenés que importar unos paquetes, bla, bla. Eh, la idea era, nada, simplemente utilizar la estructura esta de condicional del for y bueno, más allá de que algunos lo han resuelto de alguna manera, digamos, acotada o limitada a través de un rango, por ejemplo, un número final de un rango. Eh, Está bien, ¿sí? Está bien, la propuesta es utilizar la estructura del for, ¿sí? Más que nada, esa era la idea. Así que vamos a estar Buenísimo. viendo ahí, Julio, ¿sí? Vamos Sí. a mostrar un poquito los... Dale, yo si quieren les comparto pantalla y vemos, esperen un poquitín, a ver, solo estoy usando el Spiders. No sé si lo pudieron instalar, la verdad que a mí me gustó bastante. eh, el código, me parece que el IDE, digamos, es bastante interesante porque acá tiene la parte para escribir el código, por acá tenemos la consola y acá tenemos también una parte donde nos muestra por ahí las variables eh, que vamos trabajando. Eh, el REPL la verdad que lo usé poquito, entonces por ahí no me animo, y como acá en internet también anda más o menos, y vieron que Arahuel por ahí se va cortando, entonces vamos a encarar por lo más seguro. El código este lo subió Ramiro, eh, creo que hoy no está, pero de paso ya nos sirve como por ahí para compartirlo. Si bien tienen algunas cositas eh, quizás interesantes o nuevas. Sí, por ahí que exceden hasta lo que habíamos visto hasta ahora. Exacto. Está bueno como para analizarlo. En este caso, Ramiro, lo primero que empieza es creando una variable y que es una lista. En realidad, una lista es una estructura donde ustedes pueden cargar distintos valores, ¿sí? Y como bien decía David, y también Joaquín, acá puso un número grande como para que alguien pudiera ingresar 100 números, ¿sí? No sé si humanamente uno se va a poner a ingresar los 100 números, pero bueno, es bastante grande como para que tenga, pero como hoy aclaraba David, por ahí para hacerlo algo como infinito, habría que hacer otras cuestiones que por ahí exceden al menos lo que estamos viendo de momento en el curso. Bueno, y acá arranca el ciclo for, ¿sí? Va a estar limitado a 100. Acá utiliza un input, lo convierte a entero. Esto un poco ya lo estuvimos viendo. Después no sé si ustedes, por ahí capaz que
pueden llegar a saber esta partecita de código, para qué puede servir. Yo les confieso que lo tuve que buscar en el Google, pero por ahí es algo interesante, y aparte uno aprende también. No sé si alguien por ahí... Un código un poquito raro. Barra X1B, abre un corchete, 1 punto y coma 32M. Bueno, en realidad este es un código para darle un poquito de color a la consola. A ver, vamos a bajar con un poquito. Fíjense en acá, tiene color verde y el color amarillo. Si bien este es este sería, digamos, por acá. Esto es lo primero que probé. Es como para darle un color distinto a la consola, ¿sí? Por ahí se puede, si ustedes googlean el código este, les va a aparecer una lista y por ahí le pueden dar un poquito un detalle de color a la consola. Que no es necesario, pero por ahí queda un poquito más agradable si uno le quiere dar una nota de color. Bueno, después viene el mensaje en sí, que dice ingrese un número entero, que escribamos 0 para terminar el ciclo, y la barra N es como para darle un retorno de carro. Bien, entonces yo acá el número lo escribo acá. Acá ya está, digamos, probado, me quedó en la consola en el historial. Luego la lista tiene una función, podemos decir, o un método, como quieran llamarle, donde va agregando la variable número, la va agregando a la lista. Por ahí habría que distinguir que números con S es la lista y número es la variable que me va a recibir lo que yo voy a ingresar por la consola. Es lo que ingreso por el teclado. Eso va a quedar en la lista y después acá en la línea 7 hay una comparación. Si el número es igual a 0, va a cortar, va a salir. ¿Sí? Esa era la condición. O sea, si ingresamos una lista de números y queremos cortar, ingresamos el 0 y ya pasa acá a los prim. Acá tiene este código es para darle un colorcito amarillo. Va a imprimir los números, o sea, va a imprimir lo que tiene cargado la lista. Y después va a imprimir el mayor y utiliza la función max. De la función max directamente me muestra el máximo valor. Acá, bueno, si quieren les muestro y si no, lo podemos correr. Vamos a correrlo como para hacerlo más sencillo. Pero me voy a ir al final, por ahí. Para correrlo acá se aprieta el botoncito este. Me dice ingresar el número. Que se vamos a ingresar el 5. Otra vez vuelve a repetir el mensaje, ingresamos el 9, ingresamos el 3, ingresamos un 10, ingresamos un 15, ingresamos un 2. Bueno, ahora si ingreso el 0, estaría saliendo del ciclo for. Vamos a Enter, bueno. Acá me quedan los números cargados. Y abajo, con la función max, determina que es el número 15. Bien, esta sería la propuesta de Ramiro, ¿no es cierto? Bueno, Joaquín, habías comentado que lo pudiste subir. No sé si querés por ahí compartirlo, comentar por ahí si hay alguna cosita por ahí distinta que Sí. vos... No, sí, lo hice sin usar la función, porque viste que como recién se comenzaba, por eso. Genial, genial. Pero sí, lo vi el ejercicio ese, pero bueno, viste, está limitado a rango 100, porque si el usuario quiere poner 101 o más de 100, no estaría Claro, óptimo como lo piden. exacto, exacto. Sí, yo la Buenísimo. única diferencia que hice fue, bueno, que ingresa trae n, y Ujú. después el for ese lo recorro hasta n, y pongo otra variable número, bueno, como la línea es a 5, lo voy ingresando, y con la condición if. Si es igual a 0, corto, y si no, y comparo. Creé una variable mayor que le asigné n. Comparto si quieren. Dale, buenísimo. A ver, espera que yo dejo de compartir por acá.
Espérame que acá se me traspapeló un poquito. Ahí está. Dejo de compartir. A ver, probá a compartir porque capaz que si no te tengo que autorizar acá. Vos probá, Bueno, decime. sí, inhabilitó la pantalla. Espera que... A ver cómo esto. Varios participantes pueden compartir. A ver, ahí le cambié la opción. A ver, probá. Ahí está. Genial, ¿Se ve? buenísimo. Sí, sí se ve. También con el Spider. Fan del Sí. Spider. Ujú. Bueno, la condición, bueno, número, y si no es igual a 0, puse número, le asigno mayor. Si es mayor, acá mayor le puse n, como para que sea el último en 1. No, además, pero bueno. Y a mayor le asigno un número. También funciona, pero bueno, hasta n. Claro. Si yo lo ejecuto, pongo 4 números, ingreso el número, 55, 1, 2, 3. Mandé 2 veces bueno, ahí no tiene un try, le mandé un enter de más y no capturó un número. Bárbaro. ¿Se vio el error? Sí, 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 sí. Ese en el próximo desafío es para... Sí. Pero buenísimo. Sí. Ingreso 4 números en 55, 1, 2, 3 y 4. Mayor ingresado el 55. Genial. Buenísimo. Sí. Eh, Está buena la propuesta de Joaquín porque, a diferencia de la anterior, no va almacenando una estructura, ¿sí? Y todos los valores, sino simplemente una sola variable, que va a tener un solo dato, ¿sí? En este caso el número máximo. Entonces, digamos que no ocupa tanta memoria y demás. Está bien, es una buena manera de haberlo resuelto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más por ahí quiera consultar o preguntar? Si no, pasamos al siguiente Si no, pasamos al desafío, ¿no? desafío 9, creo que era. Sí, el de Bueno, excepciones. exacto. Ahí sí que no les vuelvo a compartir. El Spider. Bueno, también este código es de Ramiro. Por ahí Ramiro le pone algunas cositas más, ¿no es cierto? Que de lo que vimos, digamos, hasta ahora en el curso. Por ejemplo, acá utiliza la función de import, que está importando una librería, time. ¿Sí? A veces ahí sale con una pequeña ayuda en inglés. Vuelve a utilizar la estructura por ahí de lista. Y acá, con esta línea, define una función. La función cuál es mayor. ¿Sí? Esa función, digamos, va a ir de acá hasta acá. Lo voy a marcar bien. De ahí hasta acá. Y después la vuelve a llamar en la parte de abajo. La función, vamos a admitir a una compañera, ahí utiliza lo de try y except, que era para capturar, digamos, si ocurre un error. Acá el error podría ser que alguien ingrese un carácter, por ejemplo, algo que no sea número, o un símbolo. Bueno, acá arranca otra vez con el for. Acá lo convierte a float. ¿Sí? Arranca un for hasta 100, digamos, el límite. El mensaje ingresa un número, escribe 0 para terminar el ciclo. Este es el código para darle un poquito de color a la consola. Y lo va guardando en números. Después lo va agregando a la lista y bueno, va comparando, va preguntando si la variable ingresada es igual a 0. Si es igual a 0, se corta. Y si no, bueno, acá tiene lo del Excel, lo de ESET, perdón, que va a evaluar si se ocurre un error. Si ocurre un error, ingreso un número,
aparece el mensajito, y después un texto que dice reiniciando, y lo que hace en la librería time, o la función acá que le aplica, time.lead, es esperar un poquito, o sea, 2 segundos, como para darle un poquito de tiempo, y vuelve a llamar. Esto por ahí se llama en programación recursividad, o sea, vuelve a llamar acá. O sea que es como que empieza de nuevo. Por ahí este código es un poquito más avanzado, porque por ahí Ramiro tiene quizás ya conocimientos previos. Eh, Vuelve a llamar acá, entonces otra vez arranca de acá. ¿Sí? O sea, para que siga ingresando números. O sea, si yo voy ingresando números, ingreso una letra, va a capturar el error, me va a dar el mensaje. Si yo continúo ingresando otros números, bueno, los va a seguir cargando. Hasta que ingrese 0 y se corte. Cuando se corta, viene por acá. Entonces ahí imprime los números, la lista, y después determina cuál es el máximo. ¿Sí? Sí, sí, Sí. y acá lo que podemos ver es que nada más va a capturar un solo error, o sea, cuando sucede el value error, lo va a capturar y va a ejecutar ese bloque de código. En cambio, si sucede otro tipo de error, bueno, no lo va a capturar, evidentemente. Así que en ese caso lo que se podría agregar es un except debajo de este except value error para que capture todos los demás errores, ¿sí? Y después definir una línea de código que se ejecute y que imprima algo. Así que bueno, esta es una situación, simplemente captura un error, ¿sí? En este caso el definido el value de error, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Buenísimo. Pero si vas un poquito más, quizá con más cosas avanzadas de las que vimos, por ahí no sé si alguien quiere preguntar o consultar, pues también podría ser la solución con lo que pudimos ver hasta ahora. ¿Sí? Como le digo, por ahí Ramiro va utilizando algunas cosas que quizás todavía de momento no lo vimos. Nada, sí, una cosa, ahora si quedó claro esto, el tema de la estructura de las excepciones, es siempre el try, ¿sí? Va a intentar ejecutar todo ese bloque de código, ¿sí? Y si sucede el éxito, digamos, en ese bloque de código, va a saltar al else, ¿sí? Que está ahí definido, por Acá. ejemplo, claro, va a saltar al else y va a ejecutar esa línea de código, ¿ok? En caso de que no suceda el éxito en el try, va a buscar los except, ¿sí? Va a buscar, si está definido el error acá, bueno, va a ejecutar ese bloque de código, en ese espacio de código del except, y bueno, depende, si está definido varios, ejecutará el correspondiente, ¿sí? Y si no, el except general, sin definir el tipo de error, bueno, ejecutará ese. Después van a ver eh, otra instrucción que es el finally, sí, que no hace nada, simplemente, digamos, no es para controlar, sino es para ejecutar una línea de código final, o sea, se utiliza para que se ejecute algún bloque de código más allá de que haya tenido éxito o no esa, ese bloque de código de try, ¿sí? Claro, y esa línea iría debajo del else, por ejemplo, Claro, algo debajo por del else. acá. A ver si yo Sí, a la pondría altura de, claro, el finally, ahí podemos poner un print de, no faina. sé, saludando, Ahí está. sí. Siempre con los dos puntitos así. Dos puntitos, claro, y debajo ponemos un print, no sé, adiós, ¿sí? Por decir algo. Ahí vamos a ver si ejecútalo, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Bueno, acá me dice ingresar. Vamos a bajar un Sí, poquito acá la consola. Ingresamos, vamos a arrancar ingresando números. eh, y ahí voy a ingresar una letra. sale. A ver, una letra L. Letra Enter. Ahí vieron que Sí, esperó unos segunditos, 2 segundos,
el mensaje reiniciando y bueno, me da otra vez el mensaje para seguir ingresando. Sí. Ahí le voy a poner un Sí, 0 para... ¿Le pongo un 0 para cortar? Dale, Ahí le pongo un 0. está. Fíjense que ahí salió 2 veces adiós. ¿Por qué? Porque utilizó ahí no sé quién era, la recursividad, entonces se Ramiro, ejecutó Ramiro. 2 veces. Bueno, entonces, bueno, más allá de eso, de que se haya imprimido acá 2 veces, la idea del finally es simplemente ejecutar al finalizar digamos, la ejecución de este bloque de try except, ¿sí? Se ejecuta lo que hay dentro del final, ¿sí? Es simplemente algo más, ¿sí? De este bloque de código. Claro, es como para que no se Em, interrumpa, digamos, el finally por ahí, que pueda llegar a seguir, digamos, el programa si te pasa alguna excepción. que O pueda seguir. simplemente, por ejemplo, si vos no podés utilizarlo sin el except al finally, o sí No, tenés que no, no, poner esta no. línea. Siempre que hay un try, tiene que haber un except, ¿sí? Hay cuestiones que Ajá, van a ver al momento buenísimo. sí, sí, ahí Joaquín comenta eso. Em, sí, 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 siempre que hay un try, tiene que haber un except, sí, al menos. Sí, hay cuestiones ahí del lenguaje que, que son obligatorios. Buenísimo. Em, Bárbaro. Bueno, ¿alguna consulta o pregunta por ahí sobre este código? Sobre este desafío 9. no. A ver, te pido que ingreses, intentar hacer una división en cero, Julio. Eh, A ver, en qué ingresó. partecita me decías vos? No, no, ahí cuando vas ingresando por consola, el Ah, que input, ingrese un número y barra, por ejemplo, otro. claro, ¿Es claro. así? Bien, vamos a arrancarlo de nuevo. Vamos a Digamos, para arrancar buscar un ESEP que no esté gestionado ahí 4 en barra 6, ¿así? Por sí, ejemplo. bueno, perfecto. Ahí tomó el ESEP value error y toma, ¿sí? Toma, toma. Claro, pero Em, a ver, en este caso sí, está simplemente, eh, digamos, buscando un error de valor, ¿sí? En general, ¿sí? Así que se comporta bien, ¿sí? Está perfecto, buenísimo. se comporta. Bárbaro. ¿Querés que avancemos por ahí, David, con lo que nos había Dale, el dale, dale desafío? porque estamos con el Así tiempo. optimizamos el tiempo. Bueno, Dale. voy a dejar de compartir. Eh, perdón, espera, acá. Ahí está. Y lo configuro para que pueda... A ver, ahí está. Si vos querés compartir, David. eh, busco por ahí el texto del desafío que eh, nos había comentado Nahuel, por ahí. Si te parece, David. Ah, ¿te parece, David? Lo ponemos acá en el comentario. Ah, ah. ¿Te, pare- eh, ¿te parece, David? Lo pongo ahí en el chat. A ver, ahí está. Ah, bueno, bueno. Ahí está, ahí lo mostramos. Buenísimo.
Estás muteado, David. Ahí está, Ahí está, ahí está. está muteado. Bueno, ahí, nada, es un poco el enunciado, ¿sí? Esto era de ir realizando un poco más, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? Una vuelta más a lo que estábamos haciendo, que es ir cargando, ¿sí? Los inputs, ¿sí? Las entradas, y después sacar como un principal problema, podríamos decirlo, es que al colocar salir, deberíamos salir, ¿ok? Es como un pequeño script, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un programa en donde nos va a pedir que ingresemos ciertas palabras, y en caso de que nosotros coloquemos salir, ahí debería cortar, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de esa estructura, de lo que estemos codificando? Bueno, va a imprimir, ¿sí? A medida que ingresemos cada palabra, va a imprimir, por ejemplo, tu palabra fue tal, ¿sí? Y en caso de que nosotros escribimos salir, debería salir, ¿ok? Debería terminar esa ejecución del script. Y puede suceder alguna situación en particular. ¿Qué puede ser? Puede suceder que nosotros escribamos salir con minúscula, salir con mayúscula, o salir con mezclado, ¿sí? Con minúscula entre mayúscula, escribe la palabra. Entonces, bueno, ¿cómo podemos resolver una situación así? ¿Sí? Si te parece, Julio, lo planteo o lo escribo directamente. No sé, ¿cómo querés que...? Ahora vos estás muteado ahora, Julio. Vas escribiendo el código y si lo vas comentando, si te parece. Ahí me sale un mensajito que me Sí, queda 10 minutos. Si se llega a por eso, cortar, por eso, volvemos con el mismo enlace. por eso digo, no sé, bueno. Entonces, generalmente uno comienza escribiendo, ¿sí? No sé, while true, ¿sí? Como he visto los códigos que van haciendo. Eh, y bueno, a medida que hay un input, ¿sí? Supongamos que escribamos un input acá, no sé, palabra, ¿sí? Vamos a hacer así, bien básico todo. ¿Qué escribo acá? Espera, bueno, ahí va, espera. Ahí va, ¿sí? Ahí está, palabra, y no sé, algo muy básico, ingresa una palabra, ¿sí? Perfecto. Estoy tomando dentro de una variable lo que estoy ingresando, ¿sí? Estoy cargando alguna palabra, y si la palabra no es salir, en principio, sí, sí, ya estamos utilizando lo que veníamos viendo. Si palabra es diferente, podemos escribirlo así, a, a salir, vamos a escribir salir con minúscula, ahí va, o si es igual, perdón, ahí está, es igual, hacemos break, ¿sí? Y salimos. En caso de que sea una palabra normal, ¿sí? Vamos a imprimir en pantalla, ¿sí? Lo que es la palabra, no sé, usted ingresó, ¿no? Y la palabra, ¿ok? Algo así podríamos inicialmente escribir, ¿sí? Entonces, sí, voy ingresando, sí, sí, ingreso palabra, auto, casa, lo que sea, ¿sí? Lo va imprimiendo, y en caso de que yo escriba salir, debería salir, ¿ok? Acá podemos poner algo para que sea un poquito mejor, no sé, adiós. Bien. Hasta ahí se comporta inicialmente como estaba planteado, ¿sí? Ahora, la otra situación es como darle una vueltita más de una vueltita más ahí al código, ¿sí? Que es, supongamos que, o sea, escribamos para salir, puede ser salir de esta manera, minúscula, mayúscula,
o una mezcla, ¿sí? ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, tenemos que ir analizando cada variante, cada condición, ¿sí? Entonces yo acá podría llenarme de esto de palabra, ¿sí? Ir como chequeando. A ver, ahí, ¿sí? Ir chequeando, por ejemplo, así, sí, pero es como, digamos, no es algo óptimo, ¿sí? Pero bueno, se podría, ¿sí? Uno podría estar acá colocando las distintas condiciones, ¿sí? Ahora, si es una palabra en muchos caracteres, ahí se complica la situación. Entonces, podríamos seguir utilizando, por ahí algunos de ustedes ya sabe algunas funciones, algunos métodos que existen, por ejemplo, en otros lenguajes, ¿sí? Esto de hacer un uppercase, un upper, ¿sí? Esto o en minúscula convertir, ¿sí? Los strings en mayúscula en minúscula y luego analizar el valor, ¿sí? A mí lo que me interesa es el valor y no cómo está escrito, ¿sí? Entonces, en esas situaciones uno puede utilizar seguramente algún método, y en este caso tenemos un método en nuestro lenguaje, que es el par, ¿sí? Acá lo puedo, a ver, puedo hacer acá, palabra, ¿sí? Es un método que yo lo que hago es convertir todo en mayúscula y luego analizar el valor, ¿sí? Lo que me interesa es el valor y no cómo está escrito. Entonces, en ese caso, si yo escribo salir, bueno, ahí va. No me... ah, para. Espera ahí, debería ejecutarme. Espera, espera, sí, sí. De hecho, yo lo puse. Déjame ver. Estoy eligiendo mal. No, tanto que. Vamos a ejecutar de nuevo. Sí, vamos a ejecutar de nuevo acá. Sí, ¿ok? Ahí se ve que ingresé en minúscula y había ingresado anteriormente en mayúscula. ¿Sí? Por acá. Si no lo ejecuto de nuevo. Pero bueno, la idea es, a veces hay cuestiones que uno puede ir, ¿cómo es? Y puede ir mejorándole por ahí con métodos y demás. ¿Sí? Está bueno que uno investigue más allá de lo que le damos acá. Está bueno que uno busque sus propias variantes. Eh, pero bueno, inicialmente, como estamos con lo que vimos, podremos utilizar el tema del OR, ¿sí? Esto es algo básico, ¿sí? Como para ir manejando un poco lo que son las condiciones, ¿sí? Ya habíamos hecho algo de condicionales, así que eso está bueno ir utilizando y ir viendo cómo se comporta. ¿Sí? Acá la idea era, no sé, a esto lo podemos mejorar muchísimo más, ¿sí? Podemos acá, no sé, empezar a crear como un pequeño programa, ¿sí? Donde decimos, no sé, para salir ingrese 0, no sé, o en este caso salir, ¿sí? Pero bueno, eso ya un poco más complejiza un poco más la situación, pero la idea era, no sé, hacer un ejemplo sencillo de ir cargando,
¿sí? Palabras, ¿sí? Ir analizando por ahí la sintaxis, ¿sí? Lo que es cómo está escrito, ¿sí? En mayúscula, minúscula, y que más allá de cómo está escrito, que obtenga los valores y que yo pueda determinar si salgo o no, en este caso, ¿ok? Esa era un poco la situación. Creo que nada más, Julio, no sé si se va a cortar, pero Sí, ya creo estamos ahí que al ahí. minuto. No sé si por ahí quieren consultar alguna cosita más. Si se llega a cortar, bueno, podemos volver a entrar con el mismo enlace, no hay problema. Y si no, ya después en la próxima clase, Nahuel ya va a retomar con los temas que quedaron. Esto era un poco para no perder la clase y por ahí mostrarle los últimos desafíos y por ahí esta propuesta de que también se pueden, bueno, trabajar con string o con cadenas de texto. Yo tenía una pregunta. Si los métodos reemplazan las condiciones Eh, podríamos con... decir que es. Sí, sí. No, eso era. Ahí se corta. No, todavía creo que nos queda Ah, pero sí, ya estamos. Bueno, si se corta, volvemos a entrar y lo pongo para grabar y después en todo caso uno el Eh, video. obviamente, sí. A ver, ¿se corta? Bueno, bueno, bueno. No, no, estamos todavía. Ah, ¿está? ¿Estamos? Estamos ahí, mendigando los últimos Estamos. segundos. Ah, está bien. Bueno, ahí estamos volviendo de la caída otra vez con 40 minutos, así que bueno, continuemos. Sí, no, lo que comentaba Alejandra, ¿no? Em, sí, los métodos, digamos, los métodos que te provee el lenguaje, hay algunos ya predefinidos, y después uno va generando luego distintos métodos. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo ir armando todos estos los métodos que seguramente en las próximas clases Nahuel nos enseñe, ¿sí? A todos un poco esto de los métodos, pero digamos que los métodos van a ser, es código personalizado, ¿sí? Entonces, eh, lo que va a hacer es, así como yo comparaba, a ver, lo voy a compartir, acá, a ver, estamos. Así como yo comparaba esto de acá, ¿sí? Sí, un ejemplo de esto. Así como voy comparando a partir de la utilización de un método, ¿sí? Yo podría esto podría no estar acá, ¿sí? Y podría crearme mi propio método, ¿sí? O función, que puede ser, no sé, Claro. eh, Ahí creo que no se alcanza a ver, ¿no? David, ¿vos no sé, compartiste la pantalla? A ver, probá de nuevo. sí, Yo no la veo. a ver, ahí está, Ahí está, ahora sí. ahí está. Ahora sí, es. Lo que decía era que existen ya métodos predefinidos, ¿sí? Predeterminados dentro del lenguaje, eh, y otros que nosotros vamos a ir generando luego con el transcurso de las clases, ¿sí? Y claro, yo veo esto acá y digo, este método hace una comparación, se utiliza una comparación y demás. Bueno, yo podría todo esto ir quitando e ir generando mis propios métodos, ¿sí? Entonces, o funciones, no sé, calcular lo que sea, ¿sí? Un máximo, por decir algo, ¿sí? Entonces, después voy definiendo, ¿sí? Como vimos un poquito el código de un compañero, pero bueno, después yo podría colocar las condiciones acá. Entonces, yo voy a terminar, obviamente, utilizando métodos, ¿sí? O funciones, ¿no? Que van a ir como sustituyendo por ahí código, ¿sí? Inicialmente que nosotros estamos aprendiendo. Esto de ir no sé, haciendo comparaciones, ¿sí? De un valor, que sea, ¿sí? 0 igual a así, cosas así, estas situaciones iniciales, nosotros luego lo vamos a ir como, como sustituyendo, ¿sí? Por lo que es la creación de distintas funciones.
Sí, no sé si a eso iba tu pregunta, Alejandra, o me fui por otro lado. No, no, está bien. Si después vamos a dar lo que son funciones Sí, y todo eso, sí, sí, para sí, sí, entenderlo obvio, un poco mejor. obvio, No, obvio, listo. obvio. Sí, Gracias. no, no, por favor. Em, ¿Qué más, Julio? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o pregunta o por ahí de alguna cosa anterior por ahí que Sí. también Ah, podamos ayudarle. lo de las excepciones, ¿se pudieron, se entendió un poco lo que se vio en clase? Eso creo que sí, ¿o no? ¿Se entendió o no? Porque algunos lo pudieron hacer, algunos no lo enviaron, ¿sí? El tema de los desafíos. Eh, pero bueno, ya habíamos visto, ¿no, Julio, el código de uno de los compañeros? Sí, 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 vimos el desafío 8 y 9 Claro, eh, por ahí, pero si ustedes quieren consultar o preguntar, por ahí podemos repasar un poquito. sí, sí. Mm, nada. Entonces quedó claro, ¿no? Las excepciones. Ok. Eh, bueno, entonces lo que vimos ahora es el tema de manejar un poco los strings, ¿sí? Así como estábamos viendo en las clases pasadas, con Nahuel era esto de los números, ¿sí? Entonces yo, nada, simplemente mostré un breve ejemplo de cómo ir manejando esto de los strings y que puede haber ciertos métodos, y el lenguaje nos provee ciertos métodos, está piola como ir viendo a ver qué métodos hay. Em, pero bueno, uno a veces utiliza cosas, a mí me pasa, o me pasaba, que utilizaba así directamente funciones, pero claro, a la hora de hacerlo manualmente, en código así bien puro, hay que saber hacerlo, ¿sí? Como que a veces uno se saltea, pero después no sabe cómo resolver esas situaciones aunque sea básicas, ¿sí? De elegir un máximo, ¿sí? Cómo ir comparando un valor máximo, una posición, ¿sí? Esas cosas. Hay métodos que el lenguaje te provee que te facilita un montón, ¿sí? Porque es la idea, pero también la idea es saber de base, ¿sí? Cómo uno puede codificar eso, digamos, a mano, por decirlo de alguna manera. Eh, Porque eso después te sirve a la hora de implementar otros tipos de cálculos de máximos y demás. Entonces, cuando va generando después propias funciones, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que ponerse a codificar, ¿sí? Entonces a veces no va a ayudar por esos métodos ya predefinidos, o no va a ayudar a resolver todo el problema, ¿sí? que tengamos que resolver. Hay que estudiar bien la lógica para después Mm, plantear, porque de verdad yo empiezo el problema y por ahí me voy. sí, sí, A veces no lo termino de resolver y tengo que ver otro ejemplo, quizás haber estudiado bien la lógica desde cero, podemos resolver esto. sí. No sé si rápido. No, pero a ver, la idea también, esto de compartir el desafío ahí por la plataforma, es lo que hacemos. A ver, todos vemos código de los demás, o sea, nos alimentamos de los demás, vemos cómo lo hacen, las diferentes maneras. Es normal eso en la programación. Ah, bueno. Es normal esto de ver a ver cómo se hace, y la idea es entender uno mismo cómo resolver o entender el código del otro y ver si le puedo dar una vuelta más a esa situación. Y eh, la idea es eh, nada, ir aprendiendo Sí, por ahí para eso. ahí en los comentarios pusieron Stack Overflow, un sitio donde se comparte código originalmente en inglés. A ver, esperen que acá el chat. Eh, o por ahí también YouTube o directamente en el Google. La verdad que todos siempre vamos aprendiendo algo, la rueda, digamos, no hay que inventarla de cero, sino que por ahí uno va tomando Obvio, código exactamente. y bueno, por ahí cada uno a su ritmo eh, y de a poco, ¿no es cierto? Eh, pero hoy charlábamos con David que por ahí Python tiene el tema de la curva de aprendizaje que
no es tan complejo como otros lenguajes, y que después que se está usando muchísimo. Bueno, para análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo web, tiene su propio framework. eh, entonces la verdad que está lindo por lo menos a aprenderlo. Y yo por ahí siempre Sí, comparo no, que, perdón, la última cosita que siempre comparo que cuando uno aprende un lenguaje de programación es como aprender a tocar un instrumento. Bueno, yo no toco ningún instrumento, pero mis amigos que por ahí tocan la guitarra no lo aprendieron de un día para el otro. La verdad que tuvieron que sentarse y practicar y quemarse las uñas, quizás hasta que aprendieron, ¿no es cierto?, a tocar la guitarra o el instrumento que sea. Eh, pero bueno, todo esto va mucho la perseverancia y las ganas de por ahí de aprender. yo qué iba a decir, pero sí, esto de que el lenguaje por ahí Python es como decías, es fácil en comparación a otros lenguajes, ¿sí? No vamos a tirar hate a otros lenguajes, pero está bueno Python, que es bastante simple, sencillo, ¿sí? Cuando uno va comparando con otros lenguajes y nada, qué sé yo, para hacer un primer lenguaje, ¿sí? A los que no conocen otro lenguaje de programación, está bueno, o sea, yo lo recomendaría. Por el tema de la sintaxis, ¿sí? Y, y esto que habíamos hablado en la primera clase, ¿sí? Nahuel explicó un poco de los propósitos que se utilizaba, esto que decía Julio, de varios ámbitos y se utiliza hoy en día muchísimo. Es por esto, ¿sí? Porque la facilidad de aprender un lenguaje así, que se vea como bastante, no sé, legible, ¿sí? Es, es eso, son esas cuestiones que hacen que el lenguaje sea bastante eh, llamativo y copado, así, de aprender, ¿no? Es mi primer lenguaje que yo aprendí, de hecho, en programación. Ahí preguntó algo Nicolás. Proyecto Preguntas. final, no sé si Nahuel habló algo al respecto. La verdad es que no hemos hablado No nada. recuerdo exactamente qué dijo Nahuel, así que le vamos a preguntar y estaremos contestando, ¿sí? Calculo que ya cuando esté disponible Nahuel, sí, que no puede estar, em, le vamos a confirmar, ¿sí? Un poco esto de la metodología del, del curso. No sé si algo más, Julio, queda para comentar y si no, Ahí creo que Fernando sí. está levantando la mano. No sé si por ahí quiere activar el micrófono. Vi la manito ahí levantada. Si querés podés hablar, Fernando, o escribir en el chat. Ahí está con el micrófono abierto, pero no se le escucha. Ah, no. Bueno, ahí Enzo pregunta si hay alguna página para practicar la lógica. Eh, Sí, sí, hay bastante, hay un montón de, mm, de editores, digamos, online. Justamente el que estamos utilizando, ¿sí? Eh, lo que es Julio, vos estás utilizando, me dijiste, el Replit, Spider, Replit. yo el Spider lo tengo instalado. Sí, sí, sí. Ese, bueno, se descarga y se puede instalar. Eh, Más que nada hoy lo uso por el tema de que acá internet a veces se corta un poquito. Y Sí. como bueno, veíamos que a Nahuel por ahí a veces le pasaba que se cortaba, decidí directamente utilizar el Spider. No sé si se llega a escuchar, Fernando dice que no se escucha ahí en el chat. Claro, no se le escuchaba a Fernando cuando hablaba, si es que estaba hablando. Ah, quizás sí, sí. No te Bueno, alcanzamos a escuchar, Fernando. O de claro. última, si querés O de escribir última que escriba claro. y te leemos. Y en lo que preguntaba ahí, creo que era
Enzo, que, a ver, hay muchas páginas, ¿sí? Que uno va consumiendo, ¿sí? Por lo general, así como HTML, ¿sí? Que tiene su página, esta es la de 3W School, ¿sí? 3 School, ¿sí? Hay como hay ciertos secciones ahí dentro que uno puede ir practicando, ¿sí? Es normal eso que uno entre a esas páginas para chusmear, para ver un poco el código y algunos ejemplos, ¿sí? Es algo natural que uno hace. Eh, Así que más allá de que existan estos editores de código online, eh, Repli, Python o el que sea, sí, no sé, Online Python también hay, uno que se llama online-mediopython.com, pero y si no el editor de casa, sí, alguno de las computadoras, pero nada, la idea también es ir practicando uno mismo, sí, y bueno, obviamente uno se puede ayudar con estas páginas para entender un poco la sintaxis. Bueno, Ahí Fernando dice más arriba de los comentarios, se quería preguntar sobre el método upper y después más abajo dice, ¿cómo quedaría el último ejercicio? No sé si te referías al ejercicio de los string que claro, estuvo por ahí desarrollando David, Fernando. Sí, ahí eh, dice Fernando. Sí, usar el método upper en el string salir. sí. Em, probar Maxita. Está. Sí, a ver, les comparto si no de nuevo el código. A Bueno, ver, sí, no se ve. Ahí creo que se ve. ahí está empezando. Ahí está. Sí. No, lo que había hecho era simplemente, a ver, voy a comentar este código. Sí, lo que había hecho era acá como ir capturando, digamos, las distintas situaciones, ¿sí? Que uno puede obtener de la entrada, ¿sí? Las distintas variantes. Y si no, bueno, uno, como les había comentado, que el lenguaje le provee bastantes métodos, y uno de ellos era el tema del upper, ¿sí? A ver, ahí, ahí va, ahí va. Nada, que sustituía un poco a esto de acá, que tal vez es un poco más elaborado, ¿sí? Porque tenemos distintas variantes en esta palabra de 5 letras, pero imaginemos si es una, ¿sí? Claro, tampoco quedaría bien, ¿sí? Hacer estas condicionales, ¿sí? Estas condiciones, a ver si es esto, o es esto, o es esto, o es esto. Quedaría bastante línea de código, o una sola línea de código demasiado largo, ¿sí? Pero nada, es eh, que tengan en cuenta eso, ¿sí? De que existen también funciones o distintos métodos en el lenguaje que te permite, digamos, optimizar, ¿sí? La resolución de Sí, un problema, ¿sí? buenísimo. Ahí Fernando pregunta, ¿y el input se tiene que usar también? El input Y el input se tiene que usar también, pregunta para ingresar Fernando. para ingresar la entrada, sí, sí, sí. Para ingresar los datos se utiliza un input, ¿sí? Es Claro. lo que venimos utilizando. Ese dato que vos ingresas queda en la variable entrada y después vos comparás lo que tiene la variable entrada con las distintas posibilidades. Ahí Claro, cuando utiliza NOR, quiere decir que o puede ser salir, así como está escrito acá,
La primera opción o puede ser salir la segunda opción o puede ser la tercera opción. O sea, con que Sí. sea una, se estaría cumpliendo el if. Es en el OR. Si ustedes ponen AND, se tienen que cumplir las tres, por ejemplo, en simultáneo. Que eso un poco Sí. se los había explicado David anteriormente. Claro, o sea, si es el AND, ya esto no valdría, y no valdría tampoco el AND acá. Acá no sirve escribir AND, sino directamente utilizar este método de upper, ¿sí? Es como que te evalúa todas esas opciones AND, ¿sí? Y que dentro lo que hace es castear, o sea, convertir todas las letras, todos los caracteres en mayúscula, Claro, en este caso. puede suceder que la persona sin querer tiene bloqueado el block mayús y empieza a escribir con mayúscula, después lo cambió, escribió en minúscula, por ahí le salió cualquier cosa, Exacto, y vos cuando lo convertís a mayúscula ya te asegurás de que el texto salir va a estar en mayúscula. Entonces no tenés que exacto, hacer claro. tantos Entonces no OR, tenés que hacer digamos. ni AND ni OR, puede ir optimizando un poco el código, sí. Esa era la idea nada, de ver un poquito esto de acá, ¿sí? Del OR, y de la entrada de ingreso de datos de string. Ese era. Alguien escribió, creo. A ver, a ver, lo leo por acá. Para que salga cuando escriba salir, salir o salir. Claro, claro, claro. Claro, yo para salir, con esta línea de código, ahí voy, digamos, gestionando, ¿sí? Voy haciendo las comparaciones y listo, y sale, ¿sí? Las distintas opciones y sale. Y si no, utilizo esto de acá, ¿sí? Bueno, pero en todo caso, por Ya ahí igual después vamos a ver el lo... tema de las funciones, ¿sí? Eso creo que Nahuel después lo va a ir explicando, seguramente. Bárbaro. Por ahí después, en Pero todo es caso, para David tener un panorama, ¿sí? lo copia el código, lo pones en la parte de donde va compartiendo los videos y demás en la plataforma. Dale, 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 seguramente lo estoy compartiendo. Así por ahí queda para que lo puedan consultar. Bien. Bueno, ya creo que nos excedimos, Julio, el Nos tiempo, excedimos la hora, pero así bueno. que Bueno, si les parece, creo vamos que finalizando. Yo después voy a unir los dos videos cuando me los descargue y lo subo ahí para que, eh, o se lo paso a Nahuel por ahí para que él lo suba a la plataforma, si les parece. Bueno, sí. entonces les agradecemos que se hayan sumado y bueno, esperemos la próxima clase ya volver a retomar con Nahuel. Así que bueno, Buenísimo. bueno, Hasta la semana que viene. hasta la semana Buenísimo. que viene. Chao, hasta Bueno, muchas luego. gracias. Chao, Chao, chao. Hasta Chao, luego. nos chao, vemos. Chao. Chao Julio, chao David. Chao, chao. chao, Nos vemos, chao. Jesús. Chao, chao. Bueno, más o menos la piloteamos. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? El código este, me dijiste que lo suba.